Hola a todos nuestros increíbles suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que realmente nos ha tocado el corazón, una historia de dedicación, de perseverancia y de un talento que ha florecido de manera espectacular. Prepárense para un viaje emotivo porque vamos a rendir un merecido homenaje a alguien que, sin duda, se ha ganado cada aplauso y cada felicitación. Hablamos de, bueno, déjenme que les cuente. Imaginen un amanecer, ese momento mágico en el que el sol apenas asoma, tiñendo el cielo de colores cálidos y prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. Así es como me gusta pensar en el comienzo de todo, en ese primer impulso, en esa chispa inicial que enciende la pasión. Y hoy, esa chispa ha prendido una hoguera de talento y admiración. Si les gusta descubrir historias inspiradoras, de esas que te llenan de energía y te hacen creer en lo extraordinario, entonces han llegado al lugar correcto. Pero antes de que nos adentremos en esta maravillosa narrativa, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Así que, ¿quién es esta persona que hoy celebramos? Pues bien, imaginen a alguien que desde muy joven demostró una curiosidad insaciable, una sed de conocimiento y una habilidad innata para ver el mundo de una manera un poco diferente. No estoy hablando de ser excéntrico, sino de tener esa perspectiva única que te permite conectar puntos que otros no ven, de anticiparse, de ser, digámoslo así, un verdadero early bird asterisco. Y precisamente de ahí viene su nombre, o al menos la inspiración detrás de él. Ese espíritu madrugador, esa anticipación a las tendencias, a las oportunidades, a las soluciones. Es como si tuviera una brújula interna que siempre apuntara hacia el futuro. Piensen en los grandes innovadores, en las mentes brillantes que han cambiado la forma en que vivimos, pensamos o creamos. Muchos de ellos compartían esa característica de ser adelantados a su tiempo, de tener esa visión de pájaro que les permitía ver el panorama completo antes que nadie. Y hoy, queremos destacar a alguien que encarna perfectamente ese espíritu. No ha sido un camino fácil, claro está. Detrás de cada gran logro hay horas de esfuerzo, de sacrificio, de momentos de duda, pero también de una fe inquebrantable en sí mismo y en su visión. Y lo que es aún más admirable, es que ha logrado mantener esa humildad, esa cercanía que lo hace tan especial. Hemos seguido su trayectoria de cerca, hemos sido testigos de cómo esa pequeña chispa inicial se ha convertido en un fuego que ilumina a muchos. Hemos visto cómo ha superado obstáculos con una determinación férrea, cómo ha aprendido de cada caída y cómo se ha levantado con más fuerza. Y lo más bonito de todo es que su impacto no se limita a un solo campo. Su talento es multifacético y su influencia se extiende a diferentes áreas, inspirando a profesionales, creativos y a soñadores de todas partes. Recuerdo una conversación, un momento casual, donde se comentaba sobre su capacidad para prever ciertas tendencias, para identificar nichos de mercado antes de que fueran evidentes. Era como si tuviera un sexto sentido para los negocios, para el arte, para la tecnología. Y no hablo de suerte, sino de una combinación de inteligencia aguda, de observación minuciosa y de una profunda comprensión del comportamiento humano. Es esa empatía, esa conexión con las necesidades y deseos de las personas, lo que le ha permitido crear soluciones y productos que realmente marcan la diferencia. Y no solo es su visión, es también su ética de trabajo. La disciplina que demuestra, la dedicación que pone en cada proyecto, es algo que deberíamos admirar todos. No se trata solo de tener ideas brillantes, sino de tener la voluntad de llevar esas ideas a la práctica, de trabajar incansablemente para convertirlas en realidad. Hemos visto cómo ha invertido horas interminables en perfeccionar cada detalle, en asegurarse de que cada aspecto de su trabajo sea de la más alta calidad. Y eso, amigos míos, es lo que distingue a los verdaderamente excepcionales. Pero lo que realmente queremos destacar hoy, lo que nos llena de orgullo y emoción al hablar de él o de ella, es su capacidad para inspirar a otros. No es de esos genios solitarios que se encierran en su torre de marfil. Al contrario, es una persona que comparte su conocimiento, que tiende la mano, que anima a quienes están empezando. Hemos sido testigos de cómo ha mentorizado a jóvenes talentos, cómo ha compartido sus experiencias, tanto los éxitos como los fracasos, para que otros puedan aprender de ellos. Esa generosidad, esa voluntad de elevar a otros, es lo que lo convierte en una figura tan admirada. Pensemos en la industria en la que se desenvuelve, en los desafíos que enfrenta, en la competencia feroz que a menudo existe.
Y a pesar de todo eso, ha logrado mantener un nivel de integridad y de profesionalismo impecable. No se ha dejado llevar por la superficialidad ni por las modas pasajeras. Siempre ha apostado por la calidad, por la autenticidad, por la creación de valor real. Y eso es algo que en el mundo actual es más valioso que nunca. Hemos visto cómo su trabajo ha sido reconocido en diversas plataformas, cómo ha recibido premios y distinciones, pero creo que el mayor reconocimiento, la mayor satisfacción para él o ella, debe ser ver el impacto positivo que su labor tiene en la vida de las personas. Cuando una idea, cuando un proyecto, cuando una creación, logra tocar el corazón de la gente, logra hacerles la vida un poco mejor, un poco más fácil, un poco más inspiradora, ese es el verdadero premio. Y estoy seguro de que él o ella ha experimentado esa sensación innumerables veces. Recuerdo también la humildad con la que siempre habla de su equipo, de las personas que lo rodean. Nunca se atribuye todo el mérito, sino que reconoce la importancia del trabajo en conjunto, de la colaboración. Y eso dice mucho de su carácter. Es una persona que sabe que los grandes logros nunca son obra de una sola persona, sino el resultado de un esfuerzo colectivo, de la sinergia de diferentes talentos. Y hoy, en este espacio, queremos darle las gracias. Gracias por esa visión, por esa dedicación, por esa inspiración. Gracias por ser un ejemplo a seguir, por demostrar que con trabajo duro, con pasión y con un espíritu innovador, todo es posible. Hoy el mundo del talento celebra a un verdadero early bird a alguien que supo ver el potencial antes que nadie y que ha trabajado incansablemente para hacerlo realidad. Y eso, mis amigos, merece un aplauso gigante. Para expandir nuestra admiración y profundizar en la magnitud de su impacto, consideremos la metáfora del early bird no solo como alguien que se anticipa a las tendencias, sino como un cultivador paciente. Imaginen un agricultor que, mucho antes de la temporada de siembra, ya ha preparado la tierra, ha seleccionado las semillas de la más alta calidad y ha estudiado el terreno con una previsión casi geológica. No se trata solo de reconocer que va a llover, sino de entender los ciclos del suelo, la microclima, y de plantar con la esperanza y la certeza de que con el tiempo y el cuidado adecuado, dará frutos abundantes. Nuestro protagonista es precisamente eso, un sembrador de ideas, un arquitecto de oportunidades que no solo ve el potencial en bruto, sino que dedica un esfuerzo meticuloso para nutrirlo y verlo florecer. Su habilidad para identificar nichos no es fruto de la casualidad, sino de una profunda investigación y empatía. Mientras otros se enfocan en lo obvio, él o ella escanea el horizonte en busca de las necesidades latentes, de los anhelos no expresados, de los vacíos en el mercado que, al ser llenados, no solo generan valor económico, sino que también enriquecen la experiencia humana. Piensen en la invención de herramientas que simplifican tareas complejas, en la creación de experiencias artísticas que conmueven el alma, o en el desarrollo de soluciones tecnológicas que conectan a las personas de maneras inéditas. Cada uno de estos logros tiene en su raíz esa intuición excepcional para comprender el porqué detrás de las acciones humanas y el qué verdaderamente puede mejorar sus vidas. La perseverancia es otro pilar fundamental de su legado. El camino del innovador rara vez es una línea recta. Está plagado de curvas, de baches, de desvíos inesperados y, a menudo, de fracasos que para mentes menos resilientes serían puntos finales. Sin embargo, nuestro homenajeado ha demostrado una capacidad asombrosa para aprender de cada tropiezo, para reconfigurar estrategias, para reinventarse sin perder de vista su visión original. No es la ausencia de miedo lo que lo define, sino la valentía para actuar a pesar de él, para levantarse una y otra vez, con una determinación que contagia y fortalece a quienes lo rodean. Esta tenacidad es la que convierte las ideas abstractas en realidades tangibles, la que transforma los sueños audaces en legados duraderos. La generosidad intelectual es, sin duda, uno de sus atributos más conmovedores. En un mundo donde el conocimiento a menudo se guarda celosamente, él o ella ha optado por la apertura. Compartir sus aprendizajes, sus metodologías, incluso sus vulnerabilidades, crea un ecosistema de crecimiento para todos. Verlo o verla mentorizar a jóvenes promesas, no solo transmitiendo conocimientos técnicos, sino también inculcando valores de integridad, pasión y visión, es presenciar la siembra de futuras generaciones de innovadores. Es un ciclo virtuoso donde el éxito de uno impulsa el éxito de muchos, tejiendo una red de conocimiento y apoyo que beneficia a la sociedad en su conjunto. Su influencia se extiende a través de diversas disciplinas, actuando como un catalizador que trasciende barreras convencionales.
Ya sea revolucionando la forma en que concebimos la comunicación, transformando la experiencia del consumidor, o aportando nuevas perspectivas al arte y la cultura, su huella es innegable. Esta versatilidad no proviene de una simple habilidad para adaptarse, sino de una profunda comprensión de los principios subyacentes que gobiernan el progreso y la creatividad en cualquier ámbito. Es esa capacidad de ver las conexiones transversales, de aplicar lecciones aprendidas en un campo a otro completamente diferente, lo que lo hace un verdadero maestro de la innovación. Consideremos el contexto actual, un mundo en constante y vertiginoso cambio. La capacidad de un early bird para navegar estas aguas turbulentas es más crucial que nunca. Mientras muchos se ven abrumados por la velocidad de la transformación, nuestro homenajeado parece prosperar en ella. No es solo que reacciona al cambio, sino que lo anticipa, lo moldea y, en muchos casos, lo impulsa. Su visión no se limita a predecir el futuro, sino a construirlo activamente ladrillo a ladrillo, idea a idea. La ética de trabajo que demuestra va más allá de la simple diligencia. Es una devoción profunda por la excelencia, una búsqueda incesante de la perfección en cada detalle. Esto se refleja en la calidad innegable de sus creaciones, en la robustez de sus proyectos y en la satisfacción que generan en quienes interactúan con ellos. No se conforma con lo suficiente, aspira a lo extraordinario, y su compromiso con esa aspiración es lo que lo distingue. En un mundo donde la inmediatez a menudo eclipsa la calidad, su apuesta por la profundidad y la maestría es un faro de integridad. Y si hablamos de impacto, este va más allá de las estadísticas de ventas o los titulares de prensa. El verdadero impacto de un early bird se mide en la transformación que genera en las vidas de las personas. Pensemos en las soluciones que hacen la vida más fácil, en las obras de arte que elevan el espíritu, en las ideas que abren nuevas posibilidades. Es esa capacidad de tocar vidas, de inspirar esperanza, de empoderar a otros para que persigan sus propios sueños, lo que constituye el legado más valioso. Y él o ella ha logrado esto de manera excepcional. Su humildad es un recordatorio constante de que el éxito no es un destino final, sino un viaje colaborativo. Al reconocer la contribución de su equipo, al valorar la sinergia de las ideas, demuestra una madurez y una inteligencia emocional que son tan admirables como su intelecto. Esta cualidad lo hace accesible, cercano y, sobre todo, una fuente de inspiración genuina. No es la figura inalcanzable de un genio aislado, sino la de un líder inspirador que camina hombro con quienes comparten su visión. En resumen, hemos explorado las múltiples facetas de este extraordinario individuo. Su espíritu de early bird se manifiesta en su visión pionera su capacidad para identificar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. En su incansable ética de trabajo la dedicación y la disciplina que dan vida a sus ideas, en su humildad la cualidad que lo mantiene conectado a la tierra y a las personas que lo rodean, y en su generosidad la disposición a compartir su conocimiento e inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. Su impacto va mucho más allá de los reconocimientos formales. Ha transformado industrias, ha enriquecido la cultura y, lo más importante, ha tocado innumerables vidas, haciéndolas un poco mejores, un poco más brillantes. Hoy celebramos no solo un talento excepcional, sino un carácter admirable y un legado de inspiración que continuará resonando durante años. Ha sido un placer enorme compartir esta historia con ustedes hoy. Espero que les haya resultado tan inspiradora como a nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocen a alguien que sea un verdadero early bird? ¿Qué cualidades admiran más en las personas que son pioneras y visionarias? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido la chispa de la inspiración, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas que creen que necesitan un poco de motivación e inspiración en su día. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra creciente comunidad y sigamos descubriendo historias fascinantes juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas e historias que les encantarán. Hasta entonces.